Mateo capítulo 4, hermanos, y ténganlo ahí en sus Biblias. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios y no hubieran comido de ese fruto? ¿Qué hubiera pasado? Todo sería diferente, ¿verdad? Ellos vivían en el paraíso con Dios, tenían todo lo que estaba ocurriendo en sus vidas era bueno, porque Dios cada vez que hacía algo repetía y vio Dios que era bueno. Y Dios veía todo y era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Entonces, si eso no hubiera ocurrido, hermanos, todo estaría bien en gran manera. No hubiera pecado, no hubiera castigo, no hubiera consecuencias, no hubiera enfermedad. Todo estuviera perfecto, estuviéramos en el paraíso, hermanos. Pero miren, la noticia es que no pasó, ¿verdad? Eso no fue lo que sucedió y estamos, como dice una frase, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Ahora estamos aquí, la tierra recibió una maldición, el pecado se fue heredando generación a generación y cada vez que fue heredado fue multiplicándose. Llegamos a un punto donde el mal gobierna nuestro mundo, ¿verdad? Nuestro universo. Pero miren, hermanos, hoy vamos a ver lo que ocurrió con esta historia. Ustedes se han preguntado qué hubiera pasado con el hombre, qué hubiera pasado con el mundo, con el universo, si no hubiera ocurrido, si Adán y Eva no hubieran pecado. Pero este pasaje que vamos a meditar hoy, hermanos, es la respuesta a qué hubiera pasado si hubieran obedecido. Jesús, hermanos, Jesús entra en escena y es tentado igual por el diablo, dice la palabra de Dios, igual que Adán es tentado Jesús, pero aquí en vez de decir, qué malo que pecó, que desobedeció, aquí concluimos diciendo, qué bueno que Jesús obedeció, y esa es la historia, hermanos, que a partir de Jesús se cuenta, y es otra historia. Entonces, si no hubiera pasado, estuviéramos bien felices, pero hermanos, hoy yo les quiero decir que algo sucedió con Jesús y es lo que revierte la historia del jardín del Edén y ahora tenemos lo que hubiera pasado. Hermanos, en Jesús y a partir de esta historia vamos a encontrar lo que hubiera sucedido si ellos hubieran obedecido. En Jesús vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se debió de contestar? ¿Cómo debió de contestar Eva? ¿Cómo debió de contestar Adán? Jesús nos va a enseñar cómo hacerlo. Y a partir de ahí, la bendición que trae. Si en Adán todos mueren, en Jesucristo dice la palabra de Dios, todos podemos ser vivificados. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre este tema. Jesucristo, Jesús, mi victoria. Lo tituló así, Jesús, mi victoria. Y vamos a empezar, hermanos. Yo les traje varias verdades que encontré en este relato de la palabra de Dios. Se las voy a decir una por una, las vamos desarrollando, hermanos, y al final vamos a ver una conclusión que va a traer paz a nuestros corazones. Es mi oración, hermanos, porque Jesús se convirtió en nuestra victoria y vamos a verlo ahorita a detalle, hermanos. Estamos estudiando Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Jesús llegó a bautizarse con Juan el Bautista, ¿verdad? Se forma para identificarse con los pecadores,
Jesús nunca había pecado, pero él se bautiza en un ritual de arrepentimiento. Él no tuvo que confesar, pero fue a bautizarse, ¿verdad? Y cuando se bautizó, dice la palabra de Dios que cuando subió del agua, se escuchó una voz de los cielos que decía, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o en que yo me complazco. Dios el Padre dice, Jesús es mi hijo amado en quien yo me complazco. Cosa que no dijo de Adán, ¿verdad que sí? Jesús, hermanos, está obedeciendo a Dios. ¿Se acuerdan que no quería Juan bautizarlo y le dijo a Jesús, no, mejor tú deberías bautizarme a mí, Jesús? Pero Jesús le dijo, es necesario cumplir con toda, ¿qué? Justicia, o en otras palabras, es necesario cumplir con la voluntad de Dios. Jesús, hermanos, está decidido a cumplir con la voluntad de Dios y con toda la voluntad de Dios. Ese es Jesús, nuestro Rey. Pero vamos a la palabra de Dios, hermanos, a leer el pasaje otra vez. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y nos reunimos todos en el 11. Amén. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él respondió y dijo, escrito está, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, les quería ganar, ¿verdad? Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hermanos, Mateo está muy interesado en presentarnos a Jesús. ¿Se acuerdan que Mateo quiere convencernos, quiere convencer a su audiencia de que Jesucristo, Jesús de Nazaret es el verdadero Rey prometido? Eso es lo que quiere Mateo, presentarnos a Jesús como el verdadero Rey prometido. Y nos ha estado diciendo cómo nació Jesús. Jesús nació por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hermanos, a partir de aquí, Mateo nos va a decir que Jesús, este Hijo de Dios, es humano. Como cualquier humano, después de haber ayunado 40 días, dice el pasaje, cualquier humano que no come en 40 días, ¿qué pasa? Tiene hambre. Incluso yo diría, aunque yo no coma un día, tengo hambre, ¿verdad? Hermanos, Mateo quiere presentarnos que Jesús, hermanos, Jesús de Nazaret es como nosotros, es humano. Porque como humano, después de haber ayunado 40 días, Él también tiene hambre. Jesús es humano, es como nosotros, no comió durante 40 días. Lo normal para un hombre es que tenga hambre. Es lo que dice el pasaje, versículo 2, ¿verdad? Pero también, hermano, Mateo nos quiere enseñar que Jesús no solo como hombre tiene hambre, sino come, sino que como hombre, hermanos, también es tentado. Todos los seres humanos, los hombres, hombre y mujer, somos tentados, ¿verdad?
Somos tentados a hacer el mal, a desobedecer a Dios, siempre. Y empezó desde el paraíso, desde Adán y Eva. ¿A quién tentó Adán y Eva? ¿Quién los tentó a ellos? La serpiente, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es el diablo, la serpiente antigua, hermanos. Entonces, todo ser humano, todo hombre y mujer, como son hombres, son tentados, ¿verdad? Desde el primer hombre hasta el último hombre, vamos a ser tentados. La diferencia, hermanos, entre todos los hombres y Jesús es que Él también fue tentado, pero la diferencia es que Él, ¿qué creen? Él no pecó. Él superó la tentación. Hermanos, vamos a ver contrastes aquí. Adán y Eva, hermanos, estaban en el paraíso, en el jardín del Edén. Adán tenía comida todo el tiempo. Él no necesitaba trabajar para comer, sudar para comer. Él estiraba la mano y comía del fruto del árbol. Adán, hermanos, tenía una mujer por compañera, que era Eva. Era su compañera, su ayuda idónea, ideal para él, ¿verdad? Él vivía en el paraíso con Dios sin restricciones más que una: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenía alimento, vivía en el paraíso, seguramente estaba confortable físicamente, espiritualmente, tenía compañía, ayuda idónea, una mujer, pero cayó, falló. Le hizo caso a la serpiente y no le hizo caso a Dios. Mateo, hermanos, nos presenta ahora a otro hombre, a un humano, ¿verdad? Jesús, que como todos los hombres tiene hambre, pero a diferencia de Adán, hermanos, Jesús está ¿en dónde? En el desierto. Dice la palabra de Dios, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús está en el desierto, hermanos, y cualquiera que haya ido allá, no he ido yo, pero todos dicen que se impresionan del desierto que es. No hay animales, no hay vegetación, prácticamente, literalmente es un desierto. Jesús, hermanos, aunque pudiera comer, no podía, porque estaba ¿en dónde? En el desierto. No podía cazar, no podía sembrar, de hecho no había ningún árbol frutal, él no podía comer. Pero dice la palabra de Dios que quien lo motivó a ayunar 40 días era Dios mismo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Parece ser, hermanos, que Jesús, su primer ministerio no va a ser público, o su primer acto delante de los hombres no va a ser público en el trono, en el rey, en el púlpito, en el templo, sino solo en el desierto. Es la primera tarea que su padre le da: ayunar 40 días en el desierto. Él, como está consciente y quiere cumplir con toda la voluntad de Dios, ¿qué cree que hace? Va al desierto, hermanos, a ayunar 40 días y 40 noches. Dios quiere que vaya, él escucha la voluntad de Dios y va al desierto. El desierto en donde él está, hermanos, es desolado. Y tenemos otra noticia, que Jesús está completamente solo. No tiene compañía, no tiene compañeros, no tiene discípulos. Mateo todavía no nos dice que tiene discípulos, solo nos ha presentado que Jesús se fue a bautizar con Juan y luego se fue al desierto. Él todavía está solo, no tiene compañera como Adán. Él está completamente solo. Ustedes y yo saben qué difícil es superar la tentación solos. A lo mejor es más llevadera la tentación con alguien, ¿verdad? Que estás tú compartiendo tu tentación, tu lucha, te ayuda a orar, te dice, vamos, tú puedes, te está animando. Pero ustedes y yo sabemos cuán difícil es no caer en la tentación cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos oye. Es más fácil, hermanos, caer en la tentación, ¿cierto o no?
¿Verdad o no? ¿Verdad? Jesús, hermanos, está completamente solo, no tiene alimento, está ayunando porque es la voluntad de Dios y en ese estado, en esa condición, aparece el diablo, aparece Satanás, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, vino a él el tentador. Y Mateo nos quiere dar muy claro quién es el que está ahí y quién es el tentador, ¿verdad? Usa diferentes palabras. Primero le dice tentador, luego le dice diablo y luego le dice diablo. Usa este cambio de palabras, tentador porque tienta, ¿verdad? Quiere que usted peque, quiere que Jesús peque. Todos los seres humanos somos vulnerables, somos propicios a la tentación. También Jesús, hermanos. Mateo nos está diciendo que Jesús es un humano que también es tentado. Ahora sí, les quiero compartir, hermanos, 4 verdades que yo encuentro aquí en este relato que nos pueden ayudar para usar. Podemos usar cuando estemos en alguna tentación. Y lo lógico, hermanos, lo primero que está a simple vista es lo primero que quiero compartirles. La palabra de Dios es el arma contra la tentación. Lo primero que quiero dejar en su corazón, hermanos, la palabra de Dios, ¿qué? Es el arma contra la tentación. Jesús, hermanos, cuando recibe este ataque, cuando recibe esta avalancha, los dardos del fuego del maligno, lo que hace, ¿qué creen? Que cita la palabra de Dios, ¿verdad? Y específicamente, hermanos, Jesús cita Deuteronomio. Las veces que Jesús responde con la palabra son bases, citas de Deuteronomio, ¿verdad? Y vamos a verlo. Dice Jesús ahí, y vino el tentador, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, ¿qué respondió? Y dijo, escrito está, ¿verdad? En la palabra de Dios está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita Deuteronomio 8:3, hermanos. Jesús está usando la palabra de Dios. En el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice el diablo a sus ángeles, mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán. Y Jesús le dijo otra vez, ¿qué? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cita Deuteronomio 6:16, mismo Deuteronomio. Y luego, hermanos, después la otra tentación, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, ¿qué necesitamos para superar la tentación? Hermanos, Jesús, sabemos todos que es verdaderamente Dios, ¿verdad? Él es Dios. Y también es verdaderamente ¿qué? Hombre, es humano. Jesús, hermanos, pudo usar su divinidad para responder a Satanás, ¿verdad? Él es Dios, Él puede responder a Satanás como Dios. ¿Se acuerdan que cuando expulsaba a Jesús demonios, los demonios se venían y se postraban y Jesús les mandaba? ¿Qué les mandaba? Sal de aquí, sal de aquí. Les mandaba que saliesen. Jesús les manda. Jesús, hermanos, pudo tratar al diablo, a Satanás, como a estos demonios, mandarles, porque Él es Dios. Pero no lo hizo, porque Él quiere enseñarnos, hermanos, que como hombres podemos resistir a la tentación. Si Él hubiera usado su divinidad para contraatacar al diablo, usted y yo pudiéramos decirle a Dios, claro, yo soy humano, yo soy hombre, no soy Dios, no tengo armas para resistir al diablo. Pero ¿qué creen que hace Jesús, hermanos? Jesús usa la palabra de Dios a la que usted y yo, ¿qué creen? Tenemos acceso. ¿Podemos usar la palabra de Dios, sí o no? Sí. Jesús, hermanos, no usó otra arma. Él tiene todo como Dios.
no las usó. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar, hermanos, que a Satanás, que a la tentación, se le puede vencer como humano, como hombre débil que es, como hombre debilucho que es, como hombre lo más débil que sea. El más débil, espiritualmente hablando, hermanos, puede usar la Biblia para responder a la tentación. Amén. Jesús, hermanos, usa la Biblia porque quiere enseñarnos que nosotros tenemos acceso a ella y la podemos ¿qué? Usar. Hermanos, Jesús no responde a la tentación, escrito está, versículo 4, 7 y 10, citando Deuteronomio. Él no discute tampoco con el diablo, pero se apoya, hermanos, se apoya en la palabra de Dios, se fundamenta en la palabra de Dios, enseña la necesidad de conocer, de memorizar, de aplicar la palabra. Hermanos, cómo respondería usted a esta pregunta? Si alguien llegara y le dijera, ¿usted conoce la Biblia? ¿Qué le diría? Sí. Entonces él le diría, bueno, dígame en dónde está tal pasaje. ¿Ahí qué le diría usted? Le respondería, tal vez, ¿verdad? ¿Dónde está Génesis 1:1? Ah, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si alguien les pregunta, ¿dónde dice? Dígame. ¿Usted qué citas le diría? Ok, muy bien. Si alguien les dice, a ver, hermano, yo tengo un problema, una lucha. Mi lucha es que yo envidio. Esa es mi tentación. A mí me da envidia lo que otros tienen. ¿Qué dice la Biblia? Dígame. ¿Usted en ese momento puede citar algo? Qué bueno. Eso. Así me gusta. Hermanos, Jesús está haciendo un ejercicio como el que usted ahorita les estoy diciendo. Él escucha y sabe en dónde dice, en dónde está. Hermanos, Jesús como hombre, como humano, conoce la palabra de Dios, conoce las escrituras y las que, la cita, es su arma. Hermanos, esta arma la podemos usar siempre, amén. Número uno. Número dos, hermanos, número dos, la verdadera obediencia que quiero dejar en sus corazones no busca atajos. Miren, a veces queremos obedecer a Dios, pero en lo más fácil, en lo difícil, ya casi no. O a veces queremos obedecer a Dios buscando alternativas, buscando atajos. El diablo, hermano, Satanás le ofreció a Jesús una satisfacción inmediata. Y miren lo que le dice la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, versículo 3, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, el diablo parece ser que ha observado a Jesús. Él observa nuestras vidas. Y parece ser que con todos los días, parece ser que llegó un tiempo en donde él vio que Jesús tenía hambre o escuchó, ¿verdad? Como cuando a veces alguien tiene hambre y ¿qué pasa? Las tripas le están comiendo. Seguramente Satanás se dio cuenta, no sabemos si escuchó, si vio o él estaba ahí, hermanos. Pero él supo, ¿qué supo? Que Jesús tenía hambre. Y se le aparece y le dice, Jesús, ¿eres el Hijo de Dios? O si eres el Hijo de Dios. La formulación que hace Satanás, hermanos, es como si dijera, así que eres el Hijo de Dios. Como eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer esto. Porque antes, ¿se acuerdan que Dios le dijo, este es mi Hijo amado? Entonces Satanás está contra la identidad de Jesús. Ah, entonces tú eres Hijo de Dios, ¿por qué estás aquí en el desierto? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué estás ayunando? ¿Por qué no has comido? ¿Por qué estás solo en el desierto? Tú deberías de estar en otro lado.
Pero como eres hijo de Dios, tú puedes ¿qué? Hacer que estas piedras se conviertan en pan. Hazlo. Jesús, hermanos, pudo hacerlo, pero miren, lo que Satanás quería no solo era que Jesús rompiera el ayuno, desayunara, ¿verdad? Eso significa el desayuno, ¿no? Romper ayuno. Lo que Satanás mostró era algo que puede haber sido normal. ¿Por qué Jesús iba a caer si come? Cualquier ser humano que tiene hambre, lo que debe de hacer que es comer, ¿verdad? Pero parece ser, hermanos, que Jesús y Satanás entienden las palabras. Hermanos, lo que Satanás quiere hacer es que Jesús salga de cumplir la voluntad de Dios. Y miren, Jesús le responde algo interesante. No solo de pan vivirá el hombre. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Adán, ¿cuánto tiempo creen ustedes que vivió con la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cuánto creen? ¿Unos días, unos años, unos meses, 40 días? ¿Cuánto tiempo ustedes dicen, Adán obedeció y vivió de la palabra de Dios? ¿Cuánto creen? Miren, la verdad es que la Biblia no nos da alguna respuesta, pero podemos decir que fue poco, ¿verdad? Fue poco, porque la Biblia nos lo relata casi rápido, ¿verdad? Es algo que pasó rápido. No sabemos, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo que Jesús quiere, hermanos, demostrar es que Él quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la tentación, hermanos, en sí no tanto era convertir las piedras en pan y comer. La tentación era que Satanás quiere lo mismo que en el Edén. Así que Dios dice algo. Así que Dios dijo algo. Yo te presento que no todo lo que dice Dios debe de ser tal cual. Tú puedes saltarte cosas. Adán y Eva querían ser como Dios. Satanás les presentó la oportunidad. A Jesús, hermanos, se le presenta la oportunidad de no vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús quiere vivir, cumplir la voluntad de Dios? Ese es su cometido de Él. Y Él sabe que Dios le dijo que ayunara 40 días. Entonces el problema no era solamente comer. El problema era, hermanos, que Jesús quiere enseñarnos que es posible vivir de la palabra de Dios, o más bien que el hombre debe vivir conforme a lo que sale de la palabra de Dios. Hermanos, Jesús quiere demostrar que es posible vivir conforme a lo que Dios dice. Y hay un buen resultado. Adán y Eva encontraron el agujerito, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como cuando usted le dice a su maestro, ustedes deben de llegar temprano, pero yo les doy una, ¿cómo se llama? Tolerancia. ¿Cuánta tolerancia, profe? 5 minutos. El hombre, vamos a suponer, ya están los 5 minutos, tiene justificante, todavía llegó al 5 minutos tarde, todavía tiene justificante, ¿verdad? Si usted le da la oportunidad al hombre de llegar 5 minutos tarde, ¿qué creen que va a pasar? Va a llegar siempre 5 minutos tarde, porque su objetivo no es cumplir. Su objetivo es cumplir, pero a costa de lo que él diga, de lo que él... Entonces va a alargar siempre,
va a extenderse siempre. Si Dios nos dice, hermanos, ustedes van a ayunar 40 días, nosotros le responderíamos a Dios, ¿en la noche puedo comer? Porque el hombre, hermanos, busca atajos, busca huecos, ¿verdad? Pero Jesús quiere demostrar que es posible, hermanos, vivir completamente bajo la autoridad de Dios, vivir completamente bajo lo que Dios dice. A veces nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero ¿qué creen? Le queremos proponer a Dios que si está permitido, Señor. Por ejemplo, el adulterio, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Hasta dónde yo estoy cometiendo infidelidad? Yo puedo tocarle la mano a alguien, no me estoy casando, ¿verdad? El hombre, hermano, siempre busca, ¿qué creen? Atajos, alternativas, incluso cuando quiere obedecer a Dios. Pero Jesús está diciendo, Dios me mandó aquí a ayunar. Yo lo voy a cumplir porque sé que es posible vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra de Dios. Todo lo que Dios diga, eso es lo que yo haré. Hermanos, y parece ser que Satanás lo entiende, ¿verdad? Entonces, hermanos, la verdadera obediencia no busca atajos. Jesús, hermanos, pudo haber convertido las piedras en pan. Sí. ¿Pudo haber comido y roto su ayuno? Sí, pero Él quiere vivir siempre bajo lo que Dios diga. Siempre, hermanos, siempre. Incluso si es un ayuno de 40 días, hermanos, Satanás le ofreció el pan, que es una satisfacción inmediata. ¿Tienes hambre? Come. Hermanos, y casi siempre nuestras necesidades las queremos satisfacer aquí. Pero Jesús está enseñando que no siempre nuestras necesidades se tienen que satisfacer. De hecho, eso es el deseo pecaminoso. No está malo tener un deseo, está malo el querer tomarlo por la fuerza, quererlo ya, porque lo necesito, hermanos. Eso es pecado. Por ejemplo, yo necesito comida, la quiero ya. ¿Cómo es un bebé, verdad? ¿Cómo es un niño? Y llora y patalea. ¿Por qué? Porque quiere que lo sirvan cuando. Aquí, ahora. El ser humano, hermanos, quiere eso. Pero Jesús nos está enseñando que Él se somete bajo su Padre, a la voluntad de Él. Esa era una satisfacción que podía satisfacerse. Pero Jesús está enseñando, hermanos, que la obediencia a veces no es fácil. Nosotros queremos buscarle atajos, pero cuando confiamos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, yo creo, hermanos, que vamos viviendo vidas conforme a la voluntad de Dios, y quien vive conforme a la voluntad de Dios tiene vidas agradables, buenas, perfectas. ¿Lo creen? Hermanos, no busca atajos. También Satanás le prometió, ¿verdad? Gloria y poder. Miren, Jesús sabe que Él va a ir a la cruz, sabe que Él va a ser el siervo sufriente. Él necesita sufrir para ir a la cruz, para traer salvación. Él necesita morir. Satanás sabe que Jesús tiene que cruzar ese calvario, pero ¿qué creen que hace? Si tú te quieres, le ofrece Satanás a Jesús, si tú quieres convertirte en rey, si tú quieres recibir la gloria, el honor, el poder, yo te lo doy. Lo único que tienes que hacer es aquí, arrodillarte. No tienes tú que permanecer arrodillado todo el tiempo, solo arrodíllate y yo te voy a dar los reinos. Hermano, Satanás está ofreciendo cosas inmediatas, pero que se salen de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Jesús, ¿qué era, hermanos? Tener su ministerio e ir a dónde? A la cruz. Pero Satanás le está ofreciendo algo más fácil, más sencillo. Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Jesús sabe, hermanos, que es necesario cumplir toda la voluntad de Dios. Amén. Número 3, hermanos, las tentaciones tocan áreas más sensibles del ser humano. Hermanos, esto es algo real. ¿Usted alguna vez ha sido tentado? ¿Seguros? Les iba a preguntar en qué. Pero miren, las tentaciones para Jesús se llamaban pan, ¿verdad? Se llamaban, salta del templo y Dios te va a cuidar. Se llamaban, yo te daré los reinos del mundo. Esto es, pan quiere decir algo necesario, básico. Yo necesito alimentar a mis hijos. Hay gente que toma atajos para conseguir dinero, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Necesitan sus hijos ese alimento? Claro, claro que sí. Pero la manera en la que lo va a hacer, ¿qué creen? ¿Importa? Si te robó, ¿es malo? ¿Es bueno? Hermanos, las tentaciones siempre van a llegar a lo más sensible que tiene el ser humano, como el alimento, la carne, mis deseos, mis decisiones. Yo necesito esto, y a lo mejor su necesidad es genuina, pero la manera en la que usted satisface esas necesidades, ¿qué creen? Importa, ¿verdad? Yo necesito vestido. ¿Necesita vestirse? Sí. Pero quito a alguien, importa la manera. Yo necesito comer, pero voy al H-E-B, ¿verdad? Tengo hambre, no lo pago, pero me lo como. Hermanos, las tentaciones tocan áreas sensibles. Hay que poner atención. A lo mejor uno no se da cuenta que es una tentación, pero siempre va a llegar a lo que más necesito en el momento. Pero hay que poner atención. Amén. El orgullo, hermanos, Satanás le dijo a Jesús, pues sí, escrito está, si tú saltas, Dios te va a cuidar, va a mandar que ángeles para que te cubran. Hermanos, Jesús pudo haber saltado y comprobar que su padre tiene cuidado de él. Si hubiera saltado, ¿qué hubiera pasado? ¿Ustedes creen que su padre le hubiera dejado caer? Entonces, ¿por qué no saltó? Miren, sabe Jesús que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque escuchó que la voz. Sabe Jesús que es el Hijo de Dios. Pero Jesús no necesita probarle a Satanás ni probarse a él que es Hijo de Dios. Él decide no saltar. Si hubiera saltado, ¿qué creen que hubiera pasado con su corazón? Se hubiera enorgullecido. Hubiera habido orgullo en su corazón porque yo salto y mi padre me cuida. Como quiera, yo lo voy a hacer y mi padre me cuida. ¿Le suena a es pecado? Yo lo voy a hacer. De todos modos, Dios me perdona. ¿Qué pasa, hermanos? Estamos usando a Dios y hay orgullo en nuestro corazón. Si Jesús hubiera saltado, hubiera dado a entender, ¿verdad? A él y al diablo que él puede usar a Dios. Yo peco, de todos modos Dios me perdona y mi conciencia está tranquila. Mañana otra vez peco, de todos modos mi conciencia está tranquila si Dios me perdona, pero allí hay orgullo. Yo soy hijo de Dios, ¿verdad? De todos modos, aunque yo desobedezca, Él me cuida. Yo soy hijo de Dios, de todos modos, aunque yo haga algo indebido, Él me protege. Yo soy hijo de Dios y yo veo en la palabra de Dios que no hay justo que mendigue pan. Dios me tiene que alimentar.
Dios me tiene que suplir. Hermanos, a veces el hombre llega al punto de caer en esa tentación. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? Él no demuestra. ¿Por qué? Porque él sabe que al hacerlo está usando la palabra de Dios, está tentando a Dios. Por eso le dice, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Hermanos, casi siempre las tentaciones van hacia nuestro orgullo, a donde usted sienta que tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Yo tengo el poder, yo tengo el control. Si yo hago esto, de todos modos Dios me da. Si yo hago lo otro, de todos modos pasa esto. Yo tengo el control, soy el dueño. Casi siempre van hacia las necesidades más básicas que usted tiene, como la carne. Y casi siempre, hermanos, van hacia tener poder, autoridad, mandar, sentirse superior. Porque eso es lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús, ¿verdad? Dios te ofrece sufrimiento, tu Padre te ofrece sufrimiento, pero yo te ofrezco gloria, poder. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Las tentaciones tocan áreas sensibles del ser humano, como el orgullo, el corazón, el poder, el sentirme más, el mandar y la carne, las necesidades más básicas que usted tiene. Todas esas, hermanos, Dios prometió bendecir en cada área de eso. Hermanos, vamos a dejarla ahí esta y les voy a compartir rápidamente la última. Miren, 4. Algo que encontré aquí, hermanos, y es hacia el final. La adoración solo le pertenece a Dios. ¿Lo cree? Satanás le dijo, póstrate, arrodilla y adórame. Le dijo al Hijo de Dios. Pero Jesús enseñó, hermanos, que la adoración solamente es dirigida ¿a quién? A Dios. Hermanos, Jesús rechaza postrarse ante Satanás para obtener los reinos del mundo. Él declara, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nos enseña, hermanos, que lo que compromete nuestra fidelidad, miren, algo que compromete nuestra fidelidad absoluta a Dios, no debe de permanecer en nuestro corazón. Si algo siente usted que compromete, híjole, si yo tomo esta decisión, voy a fallar en adorar a Dios, ¿qué creen que debe de hacer? Pues no tomarla. Hermanos, dice aquí Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás. Pero hay cosas, hermanos, donde se compromete nuestra adoración a Dios y le hacemos caso a algo más y nos postramos o nos arrodillamos a algo que no es Dios. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Creamos ídolo de eso, hermanos. La adoración solo le pertenece a Dios. ¿Ustedes creen eso? Amén. Hermanos, miren, Dios, Jesús nos está enseñando diferentes cosas aquí. Él es el Rey prometido, amén. Él es hijo de Dios, pero también es hombre, es humano como usted y como yo. Pero algo, hermanos, él que tiene claro como hijo de Dios es que quiere vivir bajo la palabra de Dios, bajo lo que Dios diga que es. Él sabe que la palabra de Dios es su sustento, hermanos. Adán recibió el mandato de no comer del árbol, ¿verdad? Ese fue el mandato. En su acto, él quiere ser como Dios y come, ¿verdad? Pero Jesús rechazó esa idea de ser, de tentar a Dios, ¿verdad? Y él quiere vivir y prolongar lo más que pueda su obediencia a la voluntad de Dios. Hermanos, esto nos enseña varias cosas y una es que el ejemplo que él da lo podemos aplicar, hermanos. A veces tomamos decisiones en donde no consultamos al Señor, pero lo que Jesús está demostrando, hermanos, es que Él quiere vivir bajo la palabra de Dios todo el tiempo. Algo que Adán no quiso, ¿verdad? Algo que Adán no quiso. Él quiere dar ejemplo de no tentar a Dios. Adán
puso a prueba a Dios cuando empezó a escuchar a la serpiente, tentaron a Dios. Cristo, hermanos, no quiso lanzarse para ver si Dios lo cuidaba. Él no quiso tentar a Dios. Y tres, hermanos, Él no toma el camino fácil hacia la obediencia. Él, hermanos, Jesús rechazó esos atajos que Satanás le ofreció, ¿verdad? Escogió la obediencia como el siervo sufriente. Hermanos, de esta manera podemos encontrar a partir de aquí que Mateo nos va a empezar a decir qué pasa cuando alguien cumple toda la voluntad de Dios. ¿Verdad que cada vez hay más preguntas? Bueno, ¿qué pasa? Jesús, hermanos, y Mateo nos van a empezar a decir qué pasa con alguien que cumple la voluntad de Dios. Vamos a encontrar que hay bendición, hermanos. Jesús tiene algo claro y es ser obediente en toda justicia, dice la palabra. Amén. Hermanos, usted y yo podemos decirle al Señor, yo quiero eso. O pueden decirle al Señor, no quiero eso. Hermanos, Jesús no solo nos da este ejemplo de cómo vivir como hijos de Dios, hermanos, sino que, como yo le puse a la predicación, y hermano, por favor, denle la siguiente. Él quiere demostrar, y Mateo, hermanos, quiere demostrarnos algo importante. Hermanos, ustedes y yo somos como Adán, ¿verdad? En la semana veía un video donde entrevistaban a un joven y él decía, la verdad es que a mí no me parece justo que alguien que pecó en el paraíso fue heredando el pecado hasta mí. Eso no me parece justo, el hecho de que alguien pecó, alguien falló, alguien la regó y yo tenga que sufrir las consecuencias. La pregunta es, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? La respuesta es lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que a partir de Adán, hermanos, todos los seres humanos cayeron, desobedecieron, entró el pecado y tenemos esa naturaleza, ¿verdad? Inclinada al pecado, somos pecadores, ¿verdad? Por eso pecamos. Pero, hermanos, si la historia hubiera seguido así hasta el último hombre, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? La realidad, hermanos, es que no hubiera esperanza, no hubiera nada por lo que es ser fiel, ser obediente, si todos vamos a heredar y hasta el último hombre va a pecar, ¿verdad? Pero la buena noticia, hermanos, que nos da la Biblia y que Mateo nos presenta aquí, es que Dios sabe eso y ¿qué hace? Él con Jesús toman la decisión de ¿qué? De que Jesús viniera a la tierra y Él, hermanos, hiciera lo mismo, se enfrentara a las mismas tentaciones, pero venciera. Hermanos, es injusto, ¿verdad? Que por el pecado de uno, la raza humana se haya contaminado y también sea pecadora y reciban la condenación. Pero, hermanos, la solución que vemos en la palabra de Dios y que da Jesús es que también es injusto, ¿verdad? El hecho de que por Jesús los que ponen su fe en Él reciban justicia. Eso pareciera también ser incongruente. ¿Cómo es que sí, por un hombre el mal entró a la humanidad, pero la palabra de Dios dice que por un hombre ahora, Jesús, la justicia, la bondad, la gracia, el perdón, entran a la humanidad? Hermanos, si solamente hubiera sido Adán y todos nos hubiéramos inclinado a eso, este mundo sería triste, caos, desolación. No tiene usted que estar aquí, ¿verdad? Pero la buena noticia de Dios es que Jesús, hermanos, decidió llegar a la tierra y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, por su obediencia, usted y yo, ¿qué? Podemos ser salvos,
justificados. Hermanos, este pasaje en concreto lo que nos enseña es que hay oportunidad. ¿De qué? De no recibir la condenación y de recibir la gracia, el perdón. Así como dice la palabra de Dios, por un hombre Adán entró el pecado, por un hombre Jesucristo entró la vida, la gracia. Hermanos, nosotros podemos ver aquí en este pasaje que Jesús supera la tentación. Él es el cambio, ¿verdad? Es el nuevo hombre, el nuevo Adán, en donde esta iglesia se está construyendo en él, ¿verdad? Hermanos, ahora, del mismo modo, ¿verdad? Que en Adán recibimos culpa, recibimos rechazo, recibimos toda esta maldición en Jesús, hermanos. ¿Qué recibimos? Heredamos la vida eterna, la gracia, el perdón. Y todo esto, ¿por qué? Porque Jesús, hermanos, superó la tentación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera superado la tentación, hermanos? Estaríamos igual en la misma condenación, pero por el hecho, hermanos, de que Jesús cumplió a cabalidad la voluntad de Dios. Y aquí lo vemos en Mateo, hermanos, usted y yo podemos tener confianza, esperanza, hermanos. Por eso Jesús ofrece el perdón, porque Él venció a la tentación. Por eso Jesús ofrece un cambio de vida, una transformación, porque Él superó la tentación. No es como tú y como yo que caemos en el pecado. Hermanos, nuestra fe, nuestra confianza deben estar puestas en Él. Amén. Así que si usted hoy está aquí y dice, yo he fallado, yo no me he portado bien, yo he caído a la tentación, la verdad, hermano, la buena noticia es que Jesús cumplió, que Jesús vivió de una manera perfecta y que en Él usted y yo podemos recibir perdón, recibir gracia. Hermanos, si Jesús no hubiera superado la tentación, usted y yo estuviéramos desconsolados, perdidos totalmente. Pero como Jesús, hermanos, superó esto, ¿qué creen? Podemos recibir gracia, perdón, amor. Hermanos, usemos la palabra de Dios, estudiémosla, vivámosla. Usted va a ser tentado. Es una advertencia que le hago. Al rato, mañana, pasado mañana. Pero Jesús nos enseña que es posible vencer a la tentación como humano. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? Con la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un llamado y les quiero hacer ese llamado, ¿verdad? Lean, memoricen, entiendan la palabra de Dios. Y el segundo llamado es que confiemos en Jesús, que le agradezcamos, hermanos, que le glorifiquemos. Porque si Él no se hubiera subido al ring en donde usted y yo fallamos, estuviéramos totalmente derrotados, hermanos. Pero Él venció, ¿lo cree? Lo vemos. Y Él venció hasta el final, venció la muerte. Por eso tenemos confianza, hermanos. Por eso también dice el pasaje, nosotros que vamos a vencer, vamos a triunfar, hermanos. Confiemos en Jesús, pero usemos su palabra, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos tenido como hijos tuyos. Te pedimos que nos ayudes, que nos hables, Señor. Padre, si hay algo que tocó el corazón de alguno de mis hermanos de tu palabra, te pido, Señor, que tú puedas seguir obrando en ese corazón. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita perdón, te pido que tú le des la fuerza, la voluntad de acudir a ti por perdón, Señor, y que lo perdones, Padre. Si hay alguien aquí que necesita ayuda en alguna tentación, Señor, alguna necesidad de su corazón, Señor, de su mente, te pido que tú lo ayudes, que le des fuerzas para superarla, Señor, que lo motives a estudiar tu palabra, a leerla, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha
creído en tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que tú sigas tocando el corazón, porque sin tu Hijo Jesucristo, Señor, no somos nada, seríamos conmiserables, Padre, pero ahora con Él tenemos la victoria, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que escucharán este mensaje, Señor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.